Bueno, vamos a comenzar nuevamente repitiendo lo que es el análisis sintáctico. ¿Sí? Entonces, tenemos que realizar un analizador sintáctico a partir de un lenguaje de programación. Ya habíamos visto las responsabilidades del analizador sintáctico, ¿sí? El cual toma como base el análisis léxico y una gramática libre de contexto, ¿sí? Para posteriormente generar lo que es el analizador semántico. Aquí puedo ver en la figura, ¿sí? Cómo es toda la fase de análisis, ¿sí? Que comprende léxico, sintáctico y semántico. Ya habíamos visto lo que es gramática, contexto, árbol, derivación, ¿sí? Elementos terminales, elementos no terminales. Ya volví. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero me había sacado. Ya puede proseguir. Bueno, también habíamos visto que es una gramática, ¿sí? O una gramática libre de contexto y dice que es una estructura algebraica formada por 4 elementos fundamentales, ¿sí? La N, que a veces lo van a encontrar como V, y que significa los no terminales, T, que son los terminales, S, con lo que inicia, y P, mis reglas de producción. Entonces, una gramática es lo que le da estructura a todo un lenguaje. En este caso necesitamos un lenguaje formal y específicamente para el diseño o la gramática de su propio lenguaje. Sí, entonces nosotros, haciendo una analogía, nosotros tenemos el lenguaje español, está el lenguaje inglés y así hay muchos idiomas que forman esos lenguajes. Sin embargo, ustedes pueden ver que los tokens, digamos, o los lexemas son los mismos, es decir, tienen por decir de la A a la Z. ¿Sí? Quizá lo único que nos hace diferente con el idioma inglés o el lenguaje inglés es la ñ, ¿sí? Es una sola letra la que nos distingue. ¿Sí? Y de ahí con ese alfabeto pueden formar toda la serie de cadenas para formar palabras con sentido. Sin embargo, el hecho de que manejemos el mismo o tengamos el mismo alfabeto no quiere decir que tengamos la misma estructura gramatical. Ellos tienen su propia estructura y así cualquier lenguaje, ¿sí? Muy diferente por decir al español o similar, pero no igual. Entonces, esa estructura algebraica es la que le da este sentido y es por la que se deben de regir todos quienes hablan, por decir, va a pasar con su lenguaje de programación, ¿sí? Esa estructura gramatical, ¿sí? Que va a tener, ¿sí? La deben de respetar. No aquí la en Java o en cualquier otro lenguaje, ya sí. Entonces, por eso cuando ustedes empiezan a programar en un lenguaje de programación, primero van a ver cuáles son sus reglas gramaticales, porque estar ahí nada más intentando al azar escribir a ver qué les acepta, pues les tomará mucho tiempo. Hoy en día, todos los lenguajes de programación tienen una estructura similar, por eso a veces brincan de un lenguaje a otro, ¿sí? Porque la estructura es similar, lo único que cambia, por decir, son las palabras de inicio, algunas reservadas, ¿sí? Pero las operaciones, lo mismo para hacer las operaciones, es lo mismo casi para todos los lenguajes. Algunos nada más en vez de hacer la asignación le ponen el igual, otros le ponen 2 puntos, otros le ponen doble 2 puntos, otros le ponen 2 puntos igual, ¿sí? Pero está significando lo mismo, esa asignación. Entonces, hay distintos tipos de gramáticas, ¿sí? Están esa jerarquía fue debida a Chomsky, sí, pero esa jerarquía fue aplicada al idioma que hablamos,
¿sí? O al lenguaje natural. Sin embargo, de ahí se tomaron las bases para crear lenguajes formales, que son los que entienden las computadoras. Entonces, las gramáticas tipo cero, que son las de, ahí entran las máquinas de Turing. Tenemos las gramáticas tipo 1, que son lenguajes dependientes del contexto, sí, que están los autómatas lineales acotados. Tenemos las gramáticas tipo 2, son lenguajes independientes del contexto, que son los autómatas a pilas, y tenemos las gramáticas tipo 3, que son los lenguajes regulares, que son leídos por autómatas finitos deterministas, ¿sí? Y también está dado por medio de expresiones regulares. Entonces, se supone que el que está, ¿sí? Es porque está hasta la tercera, ¿sí? Que ya engloba todos los demás. Entonces, les decía, y bueno, aquí no les decía, aquí por decir un ejemplo, esta pequeña estructura que se está definiendo aquí, donde veíamos que programa comenzaba con la palabra reservada begin, le seguían declaraciones seguida de órdenes y terminaba con en, ¿sí? Entonces, de aquí se va haciendo la estructura y se va desglosando o derivando en más. Entonces, aquí begin y end ya no se derivan en más porque son terminales. Sin embargo, declaraciones y órdenes, ¿sí? Son no terminales, que significa que me van a ir dando más. Por ejemplo, declaraciones, ¿sí? Dice que le sigue una declaración seguida de un punto y coma, o una declaración seguida de un punto y coma seguido de declaraciones, ¿sí? ¿Y quiénes son declaraciones? Ella misma, ¿sí? Entonces, se podía regresar aquí y continuar, dice, bueno, pero ¿quién es una declaración? Todavía no está definida. Pues una declaración puede ser, comienza con la declaración del tipo seguida de lista de variables. Dice, ¿ya tienes a tipo? No. Entonces, ¿quién puede ser tipo? Bueno, pues puede ser entero, real, y dijimos que aquí hacían falta algo más. Después defino esta otra parte que es la lista de variables. Dice, ¿y quién puede ser una lista de variables? Bueno, pues es un identificador, ¿sí? O puede ser un identificador seguido de una coma y una lista de variables. Dice, ¿y quién es identificador? Bueno, pues puede ser una letra o una letra seguida de resto de letras. Entonces, aquí también está faltando, recuerden que en el que estaban haciendo, ¿sí? Falta el guión bajo. Después dice, defino quién es una letra. Pues una letra puede ser de la A a la Z mayúscula o minúscula. ¿Sí? Entonces, ya no hay más derivaciones de aquí porque estos son terminales. Pero me falta resto de letras. Dice, ¿y quién puede ser resto de letras? Pues puede ser una letra N o una letra N seguida de resto de letras para que se esté regresando. Dice, ¿quién es una letra N? Pues igual de la A a la Z mayúscula o minúscula, pero también ahora incluye dígitos del 0 al 9. ¿Sí? Entonces, esto es nada más para declarar, ¿sí? Para declarar variables. Entonces, dice que se pueden declarar así. Por ejemplo, entero Miguel, punto y coma, entero Aminadab, punto y coma, o entero Enrique, punto y coma. Dice, pero esto es una tras otra. ¿Qué pasaría si tienes 10 variables o 10 identificadores del mismo tipo? Dice, pues de acuerdo a esta regla que dice lista de variables, dice que lo puedes poner en una sola línea. Bueno, aquí... Sí, entonces si están viendo aquí la parte gramatical o la estructura, dice que lo puedo tener así, como entero Miguel, o entero Aminadab 2, o entero Enri, guión, que,
punto y coma. Pero también es válido que lo ponga así. Entonces, aquí tenía primero nada más a Miguel. ¿Sí? Miguel, coma, Minadab, coma, Enrique, punto y coma. Entonces, entraba aquí. ¿Sí? Comienzan las declaraciones. ¿Quién puede ser una declaración? Dice, pues puede ser una declaración seguida de un punto y coma. Si la tengo como esta parte que está aquí, entonces entra declaración y termina en un punto y coma. Ahí está. ¿Y quién es una declaración? Dice, pues es un tipo seguida de una lista de variables. ¿Sí? Entonces tengo entero y lista de variables. ¿Quién es lista de variables? Identificador. ¿Sí? Entonces, como es Miguel, ya está el identificador hasta aquí y como tiene un punto y coma de aquí, hasta ahí terminó. ¿Sí? Se pasa a la siguiente y sigue siendo una declaración. Sí, estoy hablando de esta, ¿sí? De estas. Sigue siendo una declaración, ¿sí? Punto y coma. Y nuevamente declaración, ¿quién es? Bueno, comienza con el tipo, la lista de variable. ¿Y quién es una lista de variable? Un identificador. Y como está el punto y coma, termina. Se pasa a la siguiente y vuelve a aplicar, dice que es una declaración, ¿sí? Que termina en punto y coma. Y esa declaración comienza con tipo, ¿sí? Luego va lista de variables y está lista de variables y puede ser un identificador. ¿Y quién puede ser un identificador? De acuerdo a estas reglas, ¿sí? Este identificador de Enrique guión bajo no va a ser válido porque él no tiene el guión bajo. ¿Sí? Entonces, identifica al, bueno, ya tiene el identificador. ¿Quién puede ser el identificador? Dice, comienza en los dos, comienza con una letra. ¿Sí? Entonces, pero no es una sola letra, es una letra seguida del resto de letras, ¿sí? Entonces se pasa a este, ¿sí? ¿Y quién es este resto de letras? Bueno, se pasa acá. Dice que es una letra N, ¿sí? ¿Y quién puede ser una letra N? De la A a la Z, mayúscula o minúscula, ¿sí? Pero no nada más es una sola letra, sino que es una letra N seguido de resto de letras para que se esté regresando. Entraría esta opción. Entonces, estaría aquí en la N y dice, ¿y quién es una letra? Bueno, pues una letra N puede ser cualquiera de estos si entra, ¿sí? Y de ahí se va a estar regresando, ¿sí? Pero como no tiene, va a llegar aquí en la E y tiene el guión bajo y no lo tiene aquí, ¿sí? Entonces va a marcar error. Ahora, otra opción es ponerlas todas aquí. Una opción, bueno, la voy a poner arriba, aquí. Nada más para efectos de ilustrar, ¿sí? Oh, que no, así no era. Así, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si lo declara como esta primer línea que está acá arriba? Dice, ¿será válido? Bueno, entonces para ello, él decidió poner esta otra parte que está acá. Dice, es una declaración, ¿sí? Entonces, dice, ¿quiénes son las declaraciones? ¿Quiénes son las declaraciones? Dice, pues es una declaración seguida de un punto y coma, dice seguida de seguida de declaraciones. Bueno, perdón, aquí entra declaración, dice, se va entonces, ¿quién es declaración? Dice, pues puede ser el tipo, aquí está entero, seguido de lista de variables. ¿Y quién puede ser lista de variables? Dice, ¿es un solo identificador? No, porque le sigue una coma. Entonces se pasa a identificador, seguido de una coma, sí, es Miguel. Y ya identificador, bueno, ya vimos que cumple con todo esto, ¿sí? Seguido de una coma, está la coma y sigue lista de variables. ¿Y quién puede ser lista de variables? Pues otro identificador, seguido de una coma, ¿sí? Y aceptaría a este identificador, ¿sí? Como tiene una coma, se vuelve a regresar a lista de variables, ¿sí? De ahí ya nada más se pasaría a identificador y terminaría con este punto y coma. Entonces, buscaría
Este lexema sí es válido y me encontraría que este no es válido. ¿Sí? Bueno, esa es una opción. Sin embargo, ustedes saben, por ejemplo, que Java acepta igual así, ¿sí? Esta segunda línea es válida. ¿Sí? Para él es válida esta segunda línea. Bueno, voy a borrar la que tenía. Esta. Para él, por ejemplo, para Java o para la mayoría de los lenguajes de programación, dice que cuando las declares, también puedes inicializarlas y es válido, ¿sí? Pero de acuerdo a estas reglas, no está. ¿Sí te estás fijando? Sí. O sea, si yo quiero Java, tú sabes que cuando la declaras, la puedes inicializar. Pero de acuerdo a estas reglas, no está. Entonces, ¿dónde tengo que agregarle? Bueno, pues entonces a lo mejor te irías aquí a lista de variables y dice que tendrías identificador. Si te fijas, dice identificador y hasta ahí llega. O sea, si estuviera como Miguel, como Aminadab o como Enrique, sí sería válida, pero si ya tuvieras Miguel igual a 0, simplemente no te reconocería esa estructura porque no la tiene y marcaría error. ¿Sí? Entonces, una alternativa es aquí donde está lista de variables, ¿sí? Lista de variables, agregarle una nueva regla, ¿sí? Entonces dice, tenemos identificador, seguido de identificador, lista de variables, aquí está, o dice que sea un identificador seguida de un operador relacional, como es el igual, ¿sí? Seguida de un dígito, que sería el 0, y ya sería coma o lista de variables. ¿Sí? Aquí a lo mejor falta ponerle la otra, donde sea un identificador, porque pudiera ser que fuera final, ¿sí? Identificador, operador relacional, ¿sí? Seguido de un dígito y hasta ahí. ¿Sí? Porque aquí yo le puse lista de variables asumiendo que seguían más variables. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si nada más aquí Miguel igual a 0? ¿Sí más o menos quedó claro? Sí. Sí, entonces, ahora sí ya puede, a esta tercera que se le agregó aquí, ya puede identificar Miguel igual a 0, porque tiene un identificador seguido de un operador relacional. Te vas a tus lexemas, si no tienes el igual allá, lo tienes que agregar, ¿sí? En el análisis léxico. Sí, dice seguido de un dígito. ¿Y quién es un dígito? Bueno, pues acá está definido quién es un dígito. Aquí me faltó el 0 nada más. Sí, dígito que va del 0 al 9. Entonces, para ello, por eso les digo, tienen que tener dominio en el lenguaje de programación y poner la estructura, ¿sí? Porque si están adivinando, ¿sí? Entonces, esto que está aquí nada más fue para declarar, ¿sí? Las variables, nada más, ¿sí? Entonces, si me quedo hasta ahí, mi lenguaje de programación pues no hace nada, únicamente se pueden declarar variables, ¿sí? Bueno, dice que el análisis sintáctico es la fase primordial de un compilador y a veces se le llega a denominar el motor del compilador, ¿sí? La tarea de ese analizador sintáctico es determinar la estructura sintáctica de un programa a partir de los tokens producidos por el analizador léxico y ya sea de manera explícita o implícita construir un árbol gramatical o árbol sintáctico que represente esta estructura, ¿sí? Ya habíamos visto la notación, nada más aquí para ampliar en lo que es gramática libre del contexto, lo vamos a encontrar como GLC. ¿Sí? Entonces ya definimos más o menos qué es una gramática, es aquella que se compone de los elementos no terminales, terminales, el inicio y mis reglas de producción. Entonces los símbolos terminales pueden ser estos, las primeras letras minúsculas del alfabeto, ¿sí? Los símbolos del operador como más, menos, por, signos de puntuación, ¿sí? Los dígitos, ¿sí? Cadenas en negrita, a veces voy a resaltar como negrita y esos van a ser ya símbolos terminales, ¿sí?
Entonces, los no terminales, ¿sí? Dice que son las primeras letras mayúsculas del alfabeto y las vamos a denotar como A, B o C, pero mayúsculas. La letra S, que cuando aparece suele ser el símbolo no terminal inicial, a no ser que se indique lo contrario, ¿sí? Los nombres en cursivas, minúsculas como expresión o prop. Entonces, son aquellos que se van a derivar. También tengo las letras griegas minúsculas como alfa, beta y gamma, que representan cadenas de símbolos gramaticales. ¿Sí? Y con ellos podemos escribir una producción. Por ejemplo, A produce alfa. Esto indica que un solo no terminal produce una cadena de símbolos gramaticales alfa. La cuarta dice que si A produce alfa 1, A produce alfa 2, A produce alfa 3 hasta A alfa M, son todas las producciones de la gramática a la izquierda. Entonces, pues se puede sintetizar y se pone A produce alfa 1 o alfa 2 o alfa 3 hasta alfa M. Bueno, ya habíamos dicho que lo que es una gramática, sí, les decía que muchas veces lo van a encontrar como B, los no terminales, o como N, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer mi conjunto de reglas de producción? Pues van a ser todos los elementos, ¿sí? De X, Y que pertenecen, ¿sí? Tanto a los terminales, a los no terminales como los terminales. Por ejemplo, dice que los símbolos terminales, por ahí ya habíamos visto que tenían que ser una tabla de símbolos terminales, que son aquellos básicos con los que se forman las cadenas. Por ejemplo, pueden estar las palabras reservadas. ¿Sí? Todas las palabras reservadas ya no se desglosan en más, entonces esos son considerados símbolos terminales. ¿Sí? Los símbolos no terminales es aquel que pertenece a los símbolos terminales y que se utiliza para, perdón, que no pertenece a los símbolos terminales y que se utiliza para especificar la gramática. Es decir, es aquellos que imponen una estructura jerárquica sobre el lenguaje y que permiten la derivación. ¿Sí? Entonces, el vocabulario de la gramática va a estar formado por los terminales y los no terminales. ¿Sí? En realidad, los que me van a generar van a ser los no terminales apoyados con los terminales. Vamos a tener dos tipos de derivaciones, a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Entonces, parte de esto ustedes lo vieron en estructura de datos cuando vieron árboles, ¿sí? Entonces, se sigue manejando de manera similar aquí en lenguajes y autómatas. ¿Sí? Por ahí, ¿sí está viendo esta gramática? Bueno, la veía, ahí sí la ve. ¿Sí? Entonces, tengo esta gramática. Dice que esta gramática produce ID o número, o produce una, entre paréntesis, una S, o produce una S más S, o produce una menos S, o produce una S por S, o produce una S entre S, o S menos S. ¿Sí? Entonces tiene esas reglas gramaticales. Entonces, si quiere derivar esta frase que diga menos paréntesis ID más número, cierra paréntesis, voy a comenzar entonces derivando más a la izquierda, ¿sí? Es decir, derivación a la izquierda. Bueno, entonces comienza con S y voy a comenzar con la izquierda. La izquierda es de este lado y comenzaría con el signo menos, por decir. Sí, entonces me fijo que tiene un signo menos, me voy a fijar en todas mis reglas de producción y encuentro que es esta que está aquí, menos S. Sí, entonces es menos S. Esta menos S, sí, es esta, me puede producir, ¿sí? Menos S. Ahora, esta S, el signo menos se queda. Esta S, me fijo esta, comienza con paréntesis, me fijo quién comienza con paréntesis, sería esta, ¿sí? Aquí me faltó
el S paréntesis. ¿Sí? Aquí faltó S paréntesis. Déjenle corrijo aquí. Eso me genera menos ese paréntesis y esto me puede generar, ay, ahí está, hacía falta esa regla de producción, ¿sí? Entonces, este menos, ¿sí? Menos S sería este, ¿sí? Ahora, esa S, que sería esta misma, me puede producir, ¿sí? Esta S, entre paréntesis, que sería esta, ¿sí? Para que tenga estos paréntesis, ¿sí? Ahora, de aquí me puede producir, ¿sí? Me fijo que es una suma, entonces me fijo cuál de esas se suma. Bueno, pues es esta que está aquí. Entonces tendría entre paréntesis S más S. Después de ahí, esta S ya va aquí, menos paréntesis. Esta S, ¿qué me puede producir? Me puede producir este ID y ya se va apareciendo a esta, ¿sí? Más S. Se cierra. Ahora, sigo con el siguiente, entonces ya tengo el menos, paréntesis que abre, el ID, ya tengo el más, ¿sí? Ahora dice que esta S, ¿qué me puede producir? Bueno, pues también me puede producir esto que dice aquí, que es el número. Entonces le pongo número y se cierra el paréntesis. Entonces, esto es lo que se conoce como derivación a la izquierda, ¿sí? Ahora, para el siguiente, ¿sí? Vuelvo a tener, aquí nada más es este que me comí, ¿sí? Entonces tengo S que me produce una menos S, ¿sí? Aquí está. Entonces, ese menos S me puede producir, recuerden que esta S entre paréntesis, para que me acepte el paréntesis. Aquí nada más me faltó. ¿Dónde está S menos? Ahí está. Ay, caray, aquí está. Sí, entonces esa S entre paréntesis, ¿sí? Me puede producir el signo menos, ¿sí? Y ahora esta S, ¿sí? Me puede producir S más S para que se pueda ver, ¿sí? Ahora, esta me produce menos, ¿sí? Ahora, no voy a comenzar a derivar en los terminales en la S que está a la izquierda, sino a la S que está a la derecha. Entonces tengo menos S más, ¿sí? Este S, ¿quién me puede dar? Bueno, pues me puede dar este, que es el número. ¿Sí? Después de ahí, ¿sí? Me puede generar esta S, me puede generar este ID. Y ya me queda para que me acepte esta frase. Entonces, esto es lo que es derivación más a la derecha. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Aldo. Creo que no. Bueno, entonces estos árboles de derivación, ahorita vamos a ver si tienen ambigüedad. Entonces, en el siguiente tema, que ya entramos ahí, es lo que es árboles de derivación, pero conociendo lo que es derivación a la izquierda, derivación a la derecha. ¿Sí? Entonces, teniendo mi gramática como BTPS, ¿sí? Aquí ya está lo que cada nodo, ¿sí? Vamos a definir entonces árboles de derivación teniendo esta gramática, en donde cada nodo tiene una etiqueta que es un símbolo de B, unión T, ¿sí? Unión cadena vacía. Recordemos que B es no terminales, unión palabra vacía. La raíz se etiqueta con S, ¿sí? O el símbolo inicial de la gramática.
Si un vértice interior tiene una etiqueta A, entonces A pertenece a los no terminales. Si un nodo tiene etiqueta A y sus hijos de izquierda a derecha tienen etiquetas X1, X2 hasta XK, entonces A produce X1, X2 hasta XK y es una producción de P. Si un nodo tiene etiqueta la cadena vacía, entonces es una hoja y es hijo único. Dice que podemos decir que las derivaciones de una gramática libre de contexto se pueden representar mediante árboles de derivación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser un árbol de derivación? Por ejemplo, ¿sí? Si quiero representar esta cadena ID más número por ID, el árbol de derivación sería este. ¿Sí? Eso sería si es derivación a la izquierda. Entonces tendría si es a la izquierda, tendría S, ¿sí? Que me produce, dice una S por S. ¿Y quién es una S? Bueno, pues una S puede ser paréntesis, seguida de una S, paréntesis. ¿Y quién puede ser una S? Dice, pues una S puede ser otra S más S. Y esta S me puede generar el ID y esta otra S me puede generar el número. ¿Sí? Y ya luego tengo acá esta S por S, ¿sí? Esta S me generaría este ID. ¿Sí? Entonces, ese sería mi árbol por la izquierda. Ahora, si hay dos árboles, ¿sí? Es decir, o más, ¿sí? Porque puede haber dos árboles que representen a lo mismo, entonces significa que tiene ambigüedad, ¿sí? Y cuando el compilador se encuentre ante eso, ¿sí? Tendrá dos opciones y esas dos opciones significa que me puede generar, ¿sí? Un error o no ser lo que yo esperaba. Entonces, para tratar la ambigüedad, entonces, eso es ambigüedad. Cuando tenemos más de un árbol de derivación, ¿sí? Dice que la única forma de saber que una gramática es ambigua es encontrando una cadena con dos o más árboles de derivación distintos, ¿sí? Se supone que me debe de dar igual. Las gramáticas que se utilizan normalmente generan lenguajes infinitos, por lo tanto, no es posible encontrar en todos los casos en un tiempo finito dicha cadena. Sin embargo, si la cadena tiene alguna de las siguientes características, es sencillo encontrar una cadena con dos o más árboles. Por ejemplo, gramática con ciclos simples o menos simples. ¿Sí? S me produce una A, S me produce un alfa y A produce S. Entonces, aquí hay un ciclo. Aquí pudiera ser que hay una ambigüedad. Otra regla dice que una E me produce una E seguida de un alfa, seguida de un E. Entonces, alfa puede ser cualquier cadena de terminales y variables entre las variables E. Entonces, puede producirse, cuando hay así, una regla de producción así, pudiera ser que hubiera ambigüedad. Y así tengo más, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Tengo S que me produce una A, S que me produce una B y A que produce una B. También hay producciones recursivas, ¿sí? En la que las variables no recursivas de la producción pueden derivar a la cadena vacía. Acá tengo otra, ¿sí? Y aquí tengo un ejemplo. ¿Sí estás viendo esa pantalla? Sí. Donde dice ejemplo 5.3. Sí. Dice que podemos comprobar que la gramática del ejemplo 5.1 es ambigua, ya que si queremos representar la cadena ID más ID por ID, me va a generar dos árboles de derivación. Entonces puede ser que tome a más, ¿sí? Como prioridad, ¿sí? Entonces S me genera una S más otra S, y esta S puede ser este ID, más, ahora sí, seguiría ¿sí?
¿sí? Entonces, esta S me puede producir una S por una S, y esta S sería un ID, ¿sí? Y esta otra S me generaría otro ID. ¿Sí? Ahora, pudiera ser que también lo interprete, aquí fue de derivación a la izquierda, ¿sí? Entonces, si derivo a la derecha, que sería esta, ¿sí? Entonces tomaría esta parte y dice que sería S, que me produce una S por S. Entonces, esta S, ¿qué me puede producir? Un ID, que ya sería este. Para pasarme a esta siguiente parte, ¿sí? Si te fijas, comencé a la derecha, de la derecha hacia acá. ¿Sí? Entonces, esta S me puede generar otra S seguida de un más y otra S. Y esta S me puede dar un ID y esta otra S otro ID. Entonces, para esta cadena, ¿sí? Se me generaron dos árboles de derivación. ¿Sí? Entonces, si me genera dos árboles, significa que es ambigua, ¿sí? Porque pudiera ser que aquí me diera un resultado y acá me dé otro. ¿Sí? Y eso normalmente se presenta ya sea con los operadores de precedencia, ¿sí? Entonces, aquí si lo tengo así y mis reglas gramaticales o mis reglas gramaticales no están bien claras, entonces el compilador o el lenguaje de programación no sabría por cuál camino irse. ¿Sí? Entonces, si se va por este lado, me va a dar un resultado y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, si ponen 2 más 2 por 5. ¿Sí? Si ustedes están esperando otro resultado, ¿sí? Entonces, y si no les están respetando, entonces ellos, ahorita las computadoras ya traen, ¿sí? Sus computadoras, calculadoras, celulares, ¿sí? Ya traen la precedencia de los operadores y le podemos poner así 5 más 5 por ID y él va a dar un resultado, ¿sí? Considerando si primero va a multiplicar y luego va a sumar. Pero ¿qué pasaría si yo primero quiero y al último multiplicar? ¿Sí ves ahí donde dice ejemplo 5.4? Sí. Bueno, aquí tenemos una simplificación de la gramática libre de contexto del condicional, ¿sí? Es decir, del if. Entonces, sabíamos que una orden también puede ser un if, seguido de una comparación, seguido de una orden y termina. Entonces, si analizamos esta primera que está acá arriba, ¿sí? Esta condicional es cuando es simple. ¿Sí? Si es verdadero, nada más hace una cosa y hasta ahí se sale. ¿Sí? Dice, bueno, pero yo también tengo que tener opciones que va a pasar para falso. Entonces, cuando tenga esta estructura, dice si comparación seguida de orden es verdad, bueno, si comparación es verdadera, realiza esta orden. Si no, realiza esta orden y termina. Bueno, pues aquí ya tengo para el condicional compuesto, ¿sí? Y dice que otras órdenes. Dice, de acuerdo con estas producciones, la proposición condicional compuesta por esto, ¿qué pasa si quiero anidar ciclos if? ¿Estas reglas de producción que tengo acá me lo permiten? ¿Estas que están aquí? Sí. ¿Y dónde? No está, porque Ah, no. no. Eso es O. No había visto. Ajá, o entra esta o entra a Entonces, es esta doble. otra, pero no hay. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que los lenguajes de programación, así como permiten ciclos anidados, también permiten condiciones anidadas. ¿Sí? Entonces, para anidar, si yo quiero, por ejemplo, esta, no la tiene. Dice, si comparación, otra vez, si comparación, otras órdenes, punto y coma, si no, otras órdenes en y en. ¿Sí? Este if que está aquí es doble y este if es simple. ¿Sí? Es lo que les, bueno,
Por ejemplo, eso donde lo pueden ver, por ejemplo, si quieren calcular el sueldo de un trabajador, ¿sí? Un sueldo del trabajador tiene como base las 40 horas, pero de ahí, si hace horas extras, las horas extras se pagan a un precio, ¿sí? Es decir, al doble, pero tiene un tope. ¿Sí? Entonces, por decir, de las 40 en adelante, pero menor de 49, ¿sí? Las pagan, esas 8 horas las pagan al doble de la hora normal. Si se pasa otras 2, 3 horas, esas 2, 3 horas hasta otras 8 o 10 o no sé cuánto sea el límite que tenga, ¿sí? Las pagan al triple. Entonces, el sueldo normal es 1, más le tiene que agregar las horas al doble y si tiene horas al triple, se las tiene que sumar también. Entonces, esos son condiciones anidadas. Sí, está una condición, dentro de esa está otra condición. ¿Sí? Entonces, así como lo tengo, no está preparado para anidar. Sí, entonces, una, una regla sería esta. Sí, ahí lo tenía ya, si comparación, seguida de comparación, ¿sí? Otras órdenes, punto y coma, else, otras órdenes, punto y coma, en. Ahora ya, sí, ya aquí ya está contemplando, ¿sí? Que si tuviera esta opción, ¿sí? Va a entrar aquí. ¿Sí más o menos quedó claro? Sí. ¿O se enredó? No, no me enredé, sí. Bueno, eso es para los que saben bien programar, ¿sí? Rápido lo relacionan y dicen, sí, cierto, el mío nomás estaba limitado para condiciones simples y dobles. Hasta ahí. Entonces dice que esa tiene 2 árboles de derivación. ¿Sí? Aquí están sus árboles de derivación, ¿sí? Aquí estaba la estructura que debe de tener, ¿sí? Entonces, parte de orden, recuerden que partía de orden, entonces sí, paréntesis que abre, comparación, paréntesis que cierra, ¿sí? Y luego dice que le seguía una orden y un en, ¿sí? Recuerden que este era sí, comparación, y luego seguía otra vez orden, ¿sí? Y dice que en. Ahora, orden, ¿en qué más se puede desglosar? Bueno, dice que era sí, comparación, ¿sí? Seguida de una orden, else, ¿sí? Orden, en, y después orden, otra vez en otras órdenes, un punto y coma. Órdenes y otro punto y coma. Igual para acá, nada más que acá se fue por acá se fue por la izquierda y acá se fue por, no, perdón, este es por la derecha, ¿verdad? Este se fue por la derecha y este se fue por la izquierda. Se me hace que sí. Este se fue por la izquierda. A ver. Y eso me recuerda lo de preorden, orden y posorden. Exacto. Sí, aquí es donde entra todo lo que vieron en estructura de datos. Y por eso ayer alguien decía, y eso no nos lo va a explicar. No, porque eso ya lo vieron. Eso es estructura de datos. Sí, cuando vieron, Los, sí, los bueno, otros no lo sé vimos si, en matemáticas discretas. Que ándele. yo recuerdo. Ajá, y la otra es, les decía, en matemáticas discretas vieron los árboles y vieron los recorridos, son 3 recorridos, ¿sí? Entonces, eso es donde lo vieron allá, ¿sí? Entonces, también allá vieron que si generaba 2 árboles, ¿sí? Es ambigüedad. Entonces, aquí en lenguajes y autómatas hay que ver cómo eliminar esa ambigüedad para que sea un solo árbol. Entonces, de acuerdo a esto, dice que solo sería correcta la primera opción. La segunda refleja otro algoritmo diferente. Entonces, ¿cómo voy a eliminar la ambigüedad? Dice que se agrupan todos los operadores de igual precedencia en grupos y asociaremos a cada uno una regla de forma que los que tengan menor precedencia aparezcan más cercanos al símbolo de inicio. Sí, entonces esa es una regla. Agrupar todos los operadores de igual precedencia en grupos y asociarlos cada uno
una regla de forma que los que tengan menor precedencia aparezcan más, más cercanos al símbolo de inicio. Entonces, para eliminar la ambigüedad que estaba, dice entonces que puede ser que una orden me genere un if, seguida de comparación, seguida de un orden, seguida de siguiente orden, ¿sí? O otras órdenes. Siguiente orden me genere un en y dice que también siguiente orden me genere un else, seguido de un orden y termine. Ay, Dios. Entonces, hay eliminación del recursión por la izquierda, ¿sí? Dice que, pues, dice que si tengo una A que me genera un más A seguida de un alfa, puede ser que esta A me genere una A seguida de un alfa o me puede generar también un beta. ¿Sí? Eso se puede sustituir y dice que puedo poner que A me puede generar un beta seguida de una A que se puede derivar o una A prima. ¿Y quién puede ser una prima? Pues puede ser una cadena vacía o una, perdón, ¿cuál cadena vacía? Puede ser alfa o puede ser alfa seguida de una A. Por ejemplo, a ver si se fija ese ejemplo, cópielo porfa en su libreta. No. 8:30, 8:35, ¿sale? Copia esa gramática a su libreta para que la comparemos con la otra. El texto también, ¿verdad? No solamente la imagen. Sí, por favor, todo. ¿Usted me avisa cuando ya esté? Todavía me falta un poquito.
Creo que ya. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces aquí tengo G1, esa es la gramática. Ahora, ¿de qué se compone una gramática? Aquí está entre paréntesis los L de una gramática. Y entonces, y más por paréntesis que abre, paréntesis que cierra, ¿qué serán? ¿Terminales o no terminales? ¿Cuáles? Estos primeros que están aquí, entre corchetes, y más por paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Son terminales. Son terminales, ¿sí? Después de ahí dice que tengo puede ser los no terminales, ¿sí? Entonces los no terminales sería este E, ¿sí? Y luego el símbolo con el que inicia sería E, ¿sí? Y ya luego después de esta coma serían mis reglas de producción. Entonces una E me puede generar una E más E, también me puede generar una E por E, o me puede generar entre paréntesis una E, o me puede generar una I, ¿sí? Entonces, todo esto son mis reglas de producción. Ahora me voy a fijar si esta sentencia I más I por I, ¿sí? Se pueden leer por medio de esa gramática. Entonces, aquí tengo la figura, ¿sí? Entonces, si comienzo por la izquierda, entonces dice que una I, me voy a fijar, una I es un terminal, ¿sí? Mis reglas de producción, ¿quiénes la pueden producir? Me fijo entonces que es una suma, entonces puede ser E más E, ¿sí? Es esta. Y ahora, ¿quién es una E? Bueno, pues una E puede ser una I, ¿sí? El más ya está. Ahora, como tengo un por I, ¿sí? Entonces me voy a fijar que me había quedado aquí en el más, ¿sí? Sí, más. Ahora, para leer esta I por I, ¿quién sería I por I? Entonces me fijo, puede ser esta que está aquí, aquí está para que lo lea, E por E, entonces sería E por E. ¿Y quién puede ser una E? Pues puede ser una I. Ahora, por la derecha, dice, bueno, que por la derecha tengo una E, sí, aquí nada más me faltó el inicio, sí, recuerden que siempre va en la raíz, que sería E, y dice que una E por la derecha, ¿sí? Puede ser una E, ¿sí? Por otra E. Entonces, ¿qué sería I por? Y luego me quedaría esto que está aquí. Me faltaría leer esta E. Esta, recordemos que lo habíamos hecho en el ejemplo que venía ahí, nada más venía por decir que primero iba esta I, ¿sí? Seguida, bueno, primero era E más E,
¿sí? Entonces, ¿quién es una E? Pues digo, perdón, E por E, ¿sí? En este. ¿Quién puede ser una E? Pues es una I, dice que puede ser una I. El signo por es terminal, se pasa directo, ¿sí? Ahora, la otra E, que sería esta, dice que de acuerdo a lo que tengo, entonces esto es una suma. Entonces iría, es E más E. ¿Sí? Entonces, ¿quién me puede generar una E? ¿Qué me puede generar una E? Pues un I, y esta E me puede generar este I. Entonces, si me fijo, con esta misma sentencia, por la izquierda o por la derecha, se generan dos árboles que producen la misma sentencia. Entonces, esto es ambigüedad. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a recordar que una gramática deben estar contenidos los cuatro elementos, los no terminales, los terminales, el de inicio y mis reglas de producción. ¿Sí? Ahora se ha modificado esta. Tiene 5 minutos para hacer esa. Ok. Sí, para compararla con la otra. No, mi escritura ha empeorado demasiado. Sí, ya me imagino cuando entren a clases ya no van a poder ni escribir. No, ya no. De por sí escribía feo. A mí de por sí en el pintarrón se me dificultaba. Ya fue. Y ya para el otro semestre regresamos, yo creo. Ujú. ¿Cómo? Dice, creo que hubo una actividad que usted nos puso que era mano. Tardé en hacerla porque de repente escribía mal. Sí, ya me imagino.
Ya está. ¿Ya? Bueno, entonces ahora se modificó la otra gramática para que no tuviera ambigüedad. ¿Por qué? Entonces se supone que ahorita si usted pone la suma de 5 más 2 por 10, sí, su calculadora, su celular y su computadora van a dar un resultado porque ya se le eliminó la ambigüedad, ¿sí? Entonces, habrá alguien que quizás no conoce esas reglas, ¿sí? Y pondrá, por decir, primero sumará y después multiplicará. ¿Sí? El que no sabe, y si quisiera el primero sumar y dijera 5 más 2 por 3, ¿sí? Entonces él quizás primero sumaría 5 más 2, ¿sí? Daría 7 y luego lo multiplicaría por 3 esperando el 21. ¿Sí? Sin embargo, su calculadora o su computadora no le daría eso, incluso su celular. Sí, le daría un 11. ¿Sí? Entonces, ya si usted quiere que le dé el 21, bueno, tendrá que poner entre paréntesis para que le cambie. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, aquí está la gramática 2 ya no ambigua, modificada. Entonces, tengo mis mismos no terminales. Ahora, lo que se modifica, perdón, mis símbolos terminales son los mismos, lo que se modifica son mis no terminales. Ya no nada más tengo E, sino que también tengo E, tengo T y tengo F. Y el símbolo de inicio es E. Sí, siempre debo de tener el arranque, la raíz, sí, que en este caso es la E. Y esa E dice que va a tener esta regla de producción que es la T seguida o una E más T. Y una T me puede generar una F o una T por F. Y una F me puede generar una E entre paréntesis o una I. Entonces, ya con esas reglas de producción, ¿sí? Y con esta gramática completa, me va a generar nada más un solo árbol, ¿sí? Entonces, si tengo esta sentencia o esta cadena de izquierda, ¿sí? Entonces comenzaría que el I más I, ¿sí? Recuerden que comienzo con el E, entonces el E que me puede generar una E más T, ¿sí? Me puede generar un E más T. Ahora, esta E que me puede generar, bueno, me puede generar una T. Y esa T que me puede generar, bueno, pues me puede generar una F y una F me puede generar un I. Ya tengo esta primera I. El signo más, aquí está. Bueno, ahora sigue la T, ¿sí? La T, ¿qué me puede generar? Bueno, pues yo necesito una multiplicación, entonces me voy a ir por este lado. Va a generar entonces T por F, ¿sí? Ahora una T, pues puede ser una F, una T que puede ser una F y una F es una I. Y ya tengo esta. El por se pasa, el F, bueno, ya es directo y es una I. Sí, si fuera por la izquierda, eso fue por la izquierda, por la derecha, se supone que me va a generar el mismo. ¿Sí? Entonces tendría una multiplicación, entonces tendría una E, me genera una E y un más T, ¿sí? Pero por aquí comenzaría por este lado y de todas maneras me generaría el mismo árbol, ¿sí? Entonces, pero ahorita como está así, nada más me genera esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo la diferencia? Tener más símbolos no terminales y que me generen otras reglas de producción para no tener la ambigüedad. Entonces, copien este ejercicio porque este ejercicio tiene que venir ahí en la tarea también. Aquí tengo el extracto para una expresión aritmética y dice que una expresión aritmética puede ser una expresión aritmética seguido de un operador aritmético seguido de otra operación aritmética. O también una expresión aritmética puede ser un ID o un número o una expresión aritmética seguida de una expresión aritmética seguida de otra expresión aritmética. ¿Cuál sería la diferencia entre la primera y la última? Pareciera que son iguales.
Los paréntesis. Exacto, los paréntesis. ¿Sí? Alguien pudiera decir, bueno, ¿y para qué pongo esto? Si ya está esto. ¿Sí? Bueno, porque pudiera ser que hay una expresión que no tenga paréntesis. Y de acuerdo a esto me la está haciendo válida. ¿Sí? Entonces, si yo represento esto y me voy a mi tabla de terminales y no terminales, ¿sí? Esta expresión aritmética tendría a lo mejor la letra n, que me generaría esta expresión aritmética que sería otra n, un operador que sería una o y otra expresión aritmética que estaría representado por una n. O también un ID, un número y un non. Sí, entonces aquí está entre paréntesis. Sí, entonces, como lo interpreta la computadora es como está aquí, sí, porque se supone que ya tiene su tabla de símbolos terminales y no terminales en donde se les asignaron. Si son mayúsculas es porque se derivan en más. Entonces, aquí puedo ver, dice que se tiene que eliminar la recursión por la izquierda a la producción de n, ¿sí? Por lo que se obtiene que n podría ser un non, un ID, un número, ¿sí? O puede ser un non seguida de una n, ¿sí? Entre paréntesis, bueno, este va entre paréntesis seguida de una n, ¿sí? Prima, o puede ser un ID seguida de una n prima, o puede ser un número seguida de una n prima. ¿Y quién es una n prima? Entonces, aquí se agregó una nueva regla de producción para eliminar esta ambigüedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué está poniendo primero? Pues dice, n prima puede ser el operador seguido de una expresión aritmética seguida de él mismo. ¿Sí? O puede ser un operador seguido de n, ¿sí? ¿Y quién es n? Todo lo que está acá. Entonces, nada más es cuestión de estar haciendo el análisis para ver que no me vaya a generar dos árboles. Si hay dos árboles, entonces hay que eliminar esa ambigüedad. Entonces, aquí le digo, se puede ver porque este non está todo recursivo y está parecido a esto, ¿sí? Únicamente le está quitando los paréntesis. Entonces, se tiene que modificar por estas nuevas producciones. Entonces, para la primera actividad, porque todavía hay que hacer entonces la estructura que va a tener su programa. ¿Sí? Se pueden valer de la que está ahí, ¿sí? Pero recuerden que ese es para el lenguaje Pascal. ¿Sí? Ustedes están enfocando a Java y se supone que van a utilizar otras palabras reservadas, ¿sí? Haciendo que son similares o equivalentes, pero en español. ¿Sí? Entonces, aquí tengo las principales, sin embargo, si se fijan, aquí en tipo, pues nada más está para tipo numérico, que pasa de tipo char o nada más de un carácter. ¿Sí? La condición, aquí tengo el if, sí, pero recuerden que ustedes también están utilizando el según sea el caso, ¿sí? O el equivalente a según sea el caso, que es para selección múltiple, ¿sí? Entonces, en el bucle, aquí está mencionando un bucle while, ¿sí? Me voy al siguiente, por aquí está el bucle while, ¿sí? Que nosotros tenemos como mientras, por allá que se mencionaba, pero no nada más, necesito al mientras, también necesito al desde y también necesito al que ponía como ejecutar, que es equivalente a repetir o en Java, que ustedes conocen como el do while. Entonces, tienen que tener toda su tabla, ¿sí? Su estructura y ya luego esta estructura, ¿sí? Hacer la clasificación de ver en su tabla de no terminales y no terminales qué símbolo le van a asignar a cada uno para que ¿sí? Todo esto que tenían acá escrito, porque si ustedes se dan cuenta, ahí sigue haciendo falta, ¿sí? Sigue siendo falta el tipo para los ciclos y para las condiciones, le está haciendo falta cómo va a ser para el ciclo, aquí tengo para el mientras o el while, sí, falta para el do while, su equivalente, que sería allá lo puse como ejecuta, sí, se le conoce como repetir,
¿sí? Y el ciclo for, aquí no está el ciclo for. Si yo no le incluyo el ciclo for, ¿sí? Y en su lexema también está el ciclo for, porque sí está allá, ¿sí? Y aquí no está incluido. ¿Qué significa? Bueno, que le hace falta. Entonces, ¿qué va a pasar si necesito un ciclo for? Pues significa que su lenguaje de programación no lo está ofreciendo, ¿sí? Entonces, está muy reducido. Entonces, esto sería parte del análisis y el diseño, ¿sí? Hacer la estructura, ¿sí? Esa es la estructura, hacer su tabla de símbolos no terminales y terminales, darle una asignación. Las mayúsculas son para los no terminales y los no terminales llevan la letra minúscula. Entonces, todos aquellos, ¿sí?, que ustedes declararon como terminales, ¿sí?, en sus lexemas deben de estar aquí, ¿sí? Desde sus operadores relacionales, ¿sí? Desde sus operadores tanto relacionales, booleanos, aritméticos, palabras reservadas, ¿sí? Si se fijan aquí nomás está begin, end, ¿sí?, pero me faltan todas las demás, ¿sí? Entonces, una vez que ya lo tengo, voy a trasladarlo a mi gramática libre del contexto y lo voy a poner de esta forma, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Entonces, muchas esto, papaya nada más. sí, pero el que es programador le entiende la lógica. Sí, claro que si está aquí, se la muestra nada más así, pues no lo entienden. Pero si se van a revisar a qué corresponde cada letra, pues ya van a entender. Y si se regresan atrás y revisan la estructura, ¿sí?, de sus reglas que tienen ahí, entonces encontrarán toda esa lógica. Pero si no saben programar, no saben qué estructura va a tener su programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, entonces esa es mi gramática, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener un programa, ¿sí? Tienen que tener un programa para que le vayan dando a la estructura, ¿sí? Por decir aquí, ¿sí?, el ejemplo que está realizado aquí está en Pascal, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, que por decir Pascal, el primero se le tienen que declarar las variables, ¿sí? Él es de ley que primero comienza con la declaración y ya no se pueden utilizar acá en los ciclos, acá en cualquier otra parte del programa. Entonces, si yo aquí voy a utilizar esta X, pero no está declarada, ¿sí?, me marca error, ¿sí? Sin embargo, algunos lenguajes de programación actuales me permiten declarar e inicializar en cualquier parte del programa y ahí mismo utilizarla. Y por ejemplo, dentro de los ciclos for, se permite que se declare y se inicialice y ahí mismo dentro del ciclo for se utilice, ¿sí? Entonces, tienen que tener un programa para que ustedes vean, ¿sí?, cuál es la estructura que va a tener. Si ustedes están ahí adivinando, ¿sí?, no podrán hacerlo. Primero tienen que definir la estructura y ya luego van desglosando sus reglas, ¿sí?, sus reglas y ya las van formando, las van hilando y ya luego ustedes mismos se cuestionan. Bueno, pero si aquí tengo un ciclo if, ¿sí?, y aquí termina, bueno, pues este es un ciclo if simple. ¿Qué pasa para el doble? No, no lo tiene. A ver, pues hay que agregárselo aquí en esta parte. ¿Qué pasa para el ciclo if anidado? No lo tiene. Hay que agregárselo aquí. ¿Qué pasa si hay que tener otra, por ejemplo, que dijera ahí otras órdenes, ¿sí? ¿Y quién pudiera hacer otras órdenes? Dice, bueno, pues puede ser otro ciclo que sería el según sea el caso. Sí, porque nada más tiene para el puro, y nosotros sabemos que el if nada más como condición, ¿sí?, sería para simple y doble, pero ¿qué pasaría para el múltiple? ¿Sí? No puedo estar manejando ciclos if anidados. Sí, entonces ya tengo que utilizar el switch case y debo de analizar cuál es su estructura. Entonces, primero tenga la estructura a la mano de su programa, ¿sí?, y ya después se ponen a hacer todo lo demás. Si no tienen esta y están imaginando, ¿sí?, entonces ahí va a estar el problema.
¿Alguna duda? No, ahorita no. Bueno, entonces nos